Recuerdo bien el frío que me recibió al llegar a ese rincón de Transilvania. No era el frío común al que uno se acostumbra con un abrigo y un par de guantes gruesos, era algo más profundo, más denso, como si la misma tierra hubiera decidido despojarse de todo calor. Desde el momento en que bajé del tren y puse un pie en la nieve apelmazada del andén, tuve la sensación de que aquel invierno no era del todo natural. El pueblo se alzaba como un vestigio de tiempos olvidados, con calles estrechas flanqueadas por casas de tejados inclinados y fachadas de madera ennegrecida por los años. Los faroles emitían una luz temblorosa, como si titubearan entre iluminar y ceder ante la oscuridad, y las pocas personas que se aventuraban fuera de sus hogares caminaban rápido, con el rostro oculto bajo bufandas y capuchas. Mi alojamiento era un hostal antiguo, con muros de piedra gruesa y una chimenea en la sala común que apenas lograba disipar el frío que se filtraba por cada rendija. La dueña, una mujer de rostro inexpresivo y mirada esquiva, me entregó la llave de mi habitación con una advertencia casi susurrada. Aquí, las noches eran largas, el invierno más cruel de lo que parecía, y había cosas que era mejor no buscar en la oscuridad. Me limité a sonreírle. Había escuchado muchas historias de esa clase antes y, lejos de asustarme, me fascinaban. Fue en ese hostal donde la vi por primera vez. Estaba sentada junto al fuego, con la cabeza ligeramente inclinada mientras leía un libro cuyas páginas se veían ajadas por el uso. Su piel tenía un resplandor pálido bajo la luz anaranjada de las llamas, y su cabello, de un rubio casi blanco, caía en ondas suaves sobre sus hombros. No era solo su belleza lo que atrapaba la mirada, sino la quietud con la que ocupaba el espacio, como si el tiempo no tuviera efecto sobre ella. Cuando alzó la vista y me sonrió, sentí una sensación extraña, algo parecido al reconocimiento, aunque estaba seguro de que nunca la había visto antes. Se llamaba Ilinka. Su voz tenía un matiz sereno, un timbre pausado que obligaba a prestar atención. Me habló del pueblo como si lo conociera mejor que nadie, pero no como una guía turística, sino como alguien que entendía los hilos invisibles que sostenían su historia. Mencionó los mitos sobre vampiros con desdén, asegurando que eran cuentos para forasteros, distracciones que ocultaban horrores mucho más reales. Luego, sin cambiar el tono, me dijo que el invierno en esas tierras no era solo una estación, sino una entidad hambrienta, y que algunos debían pagar el precio para que el resto pudiera sobrevivir. Aquella noche, cuando me propuso dar un paseo por las afueras del pueblo, no vi razón para negarme. Caminamos en silencio por un sendero cubierto de nieve, donde los árboles parecían encorvarse bajo su propio peso, como ancianos que susurraban secretos en la oscuridad. Eventualmente, llegamos a un lago congelado, su superficie lisa y reflectante como un espejo que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Ilinka se detuvo en la orilla y me pidió que escuchara. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Al principio, solo oí el viento y el crujido de las ramas lejanas. Pero entonces, emergiendo de algún lugar debajo del hielo, llegó un sonido tenue, un murmullo apenas perceptible, como si voces atrapadas intentaran alcanzarnos desde el otro lado. Ilinka me contó que cada año, en la noche más fría, una mujer debía entregar un alma al lago para que el invierno no se volviera contra el pueblo. No había excepciones. No había escapatoria. No pude evitar reír. La historia era macabra, sí, pero no dejaba de ser una leyenda más, un cuento contado para asustar a los forasteros y mantener viva la mística de la región. Ilinka me observó sin inmutarse. No discutió, no intentó convencerme. Solo sonrió, y en ese momento, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El camino de regreso al hostal se sintió más largo, como si las sombras se hubieran alargado a nuestro alrededor. Cuando cruzamos la puerta, algo en el ambiente había cambiado. El recepcionista, un hombre de edad avanzada con el rostro curtido por los años, me miró con extrañeza. Me preguntó qué hacía allí a esas horas, con un tono que indicaba que no esperaba mi presencia. Le dije mi nombre, le expliqué que tenía una habitación en el segundo piso. Su expresión se endureció. Me dijo que en su registro no había nadie con mi nombre. Confundido, intenté mostrarle la llave, pero mis bolsillos estaban vacíos. Corrí escaleras arriba, ignorando su llamado, y abrí la puerta de lo que debía ser mi habitación. No había nada. No había maletas. No había rastro de que alguien hubiera dormido allí. Regresé a la recepción,
exigiendo respuestas, pero el recepcionista solo negó con la cabeza, su mirada ahora teñida de una lástima incómoda. Me dijo que debía haberme equivocado de lugar, que ese hostal jamás había tenido un huésped con mi nombre. Me sentí mareado. El aire parecía haberse vuelto más denso. Entonces, giré hacia la entrada y la vi allí, de pie en el umbral, con la nieve cayendo tras ella. Ilinka sonreía. Y antes de que mi conciencia se desvaneciera, lo último que vi fueron sus ojos, brillando como fragmentos de hielo bajo la luna. El despertar no fue súbito, sino una lenta e insoportable ascensión desde las profundidades de un sueño pesado, como si hubiera estado sumergido en un océano de sombras. Lo primero que sentí fue el frío. Un frío que no era simple ausencia de calor, sino una presencia en sí misma, un aliento gélido que se filtraba en mis huesos y corroía cada fibra de mi ser. Intenté moverme, pero algo sujetaba mis muñecas y tobillos. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero cuando finalmente distinguí mi entorno, la realidad me golpeó con la fuerza de un golpe seco en el pecho. Estaba sobre un altar de piedra cubierto de escarcha, en el centro de una caverna iluminada por antorchas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes rugosas. El aire olía a cera derretida, a tierra húmeda, y algo más, algo ferroso, espeso, penetrante. Alrededor de mí, en círculo perfecto, se erguían figuras encapuchadas. Sus túnicas eran pesadas, de un negro tan profundo que parecían absorber la luz. Permanecían inmóviles, pero podía sentir su atención clavada en mí como un millar de agujas invisibles. No se movían, no hablaban, solo respiraban en unísono, un murmullo rítmico que parecía emanar del propio vientre de la tierra. Entonces, ella apareció. Ya no era la Ilinka que había conocido en el hostal. Algo en su presencia se había distorsionado, como si la mujer que había sonreído junto al fuego hubiera sido solo una máscara desgastada y ahora, en esta penumbra ritual, se revelara su verdadero rostro. Su piel, que antes era pálida con el matiz saludable de la vida, ahora tenía la cualidad translúcida de la cera. Sus ojos, antaño brillantes y misteriosos, eran dos pozos vacíos que reflejaban la luz de las antorchas con un resplandor muerto. Y su sonrisa era lo peor. No era una expresión humana, sino la mueca cruel de algo que comprendía el sufrimiento en su forma más pura y lo encontraba deleitable. Me dijo que el invierno no solo era una estación en aquel lugar, sino un dios dormido, un hambre insaciable que exigía tributo. Me dijo que yo había sido elegido. No por azar, no por error, sino porque ella me había traído hasta allí con un propósito. Que mi sangre, al derramarse en la piedra helada del altar, sellaría el pacto por otro año, mantendría el equilibrio, aseguraría que el invierno no devorara al pueblo y lo convirtiera en un desierto de hielo y muerte. Las brujas comenzaron a murmurar en un idioma imposible de descifrar, una lengua que resonaba en mis entrañas como si cada palabra desgarrara un pedazo de mi ser. Era un canto ancestral, un rezo antiguo que despertaba algo en las profundidades de la cueva. Debajo de mí, la piedra crujió. Un sonido seco y profundo se extendió como un eco que no tenía origen ni final. El hielo bajo mis pies empezó a agrietarse, formando un patrón intrincado que se extendía con la meticulosidad de una telaraña. Y debajo de las grietas, no había agua, no había roca, solo oscuridad. No la oscuridad común de una cueva sin luz, sino un vacío total, un abismo sin fondo, una boca abierta en el corazón de la tierra misma. La daga apareció en sus manos. Era larga y delgada, su filo reflejaba la luz de las antorchas con un destello afilado, y en su superficie se veían grabados antiguos, símbolos que parecían retorcerse y cambiar con el movimiento del fuego. Ilinka se acercó con calma, con la seguridad de quien ha hecho esto muchas veces y no espera resistencia. Me dijo que no luchara, que no valía la pena. Me dijo que, al final, todos los elegidos intentaban resistirse, pero el invierno siempre tomaba lo que era suyo. No sé si fue el instinto, el miedo o una chispa de voluntad que aún me quedaba, pero apreté la mano izquierda con toda mi fuerza y sentí el borde de algo afilado. Durante la lucha interna por liberarme, mis dedos habían encontrado una piedra astillada, y en mi desesperación la había ocultado en mi puño. Esperé. La daga subió. Esperé. El brillo helado descendió. Y en el último instante,
Giré la muñeca con un movimiento feroz, usando la piedra para desgarrar la cuerda que sujetaba mi mano. No me detuve a pensar. En cuanto sentí la liberación, moví el brazo con toda la fuerza que tenía y golpeé a la bruja más cercana con un golpe seco en la mandíbula. Su cuerpo se tambaleó y cayó hacia atrás, derribando una de las antorchas y provocando un caos instantáneo entre las figuras encapuchadas. Corrí. Mis piernas se sacudieron al principio, torpes por el frío y el entumecimiento, pero el terror las avivó. Me lancé por uno de los túneles laterales sin saber a dónde conducía, solo con la certeza de que cada segundo que permaneciera en esa cueva significaba mi fin. Detrás de mí, el canto se convirtió en un rugido. Las brujas venían tras de mí, pero no corrían como personas. No había el sonido de pasos apresurados ni jadeos de esfuerzo. Lo que oía era algo más, algo deslizándose en la oscuridad, como sombras proyectadas en ángulos imposibles, como presencias que no deberían moverse tan rápido. Susurraban mi nombre, lo exhalaban como un viento gélido que rozaba mi nuca, como si sus voces se deslizaran a través de las paredes mismas. Los túneles se volvían más angostos. El frío aumentaba con cada paso. Mi pecho ardía con la necesidad de oxígeno, pero no podía detenerme. A mi alrededor, las sombras se alargaban y se retorcían, adoptando formas que desafiaban toda lógica, extremidades que surgían de rincones donde no debería haber nada, rostros que emergían de la piedra misma, sonriendo con bocas de dientes quebrados. Corrí más rápido, sin mirar atrás y sin saber si había escapatoria. El frío me recibió como un golpe seco en el rostro. La cueva quedó atrás, vomitándome hacia un bosque de troncos ennegrecidos y copas blancas, donde la nieve se extendía como una mortaja sobre la tierra muerta. No sentí alivio al salir. No hubo esa bocanada de aire fresco que acompaña la huida de un lugar infernal. Solo había más frío, más vacío, más muerte. Corrí. Mis botas se hundían en la nieve hasta los tobillos, cada zancada arrancaba un gruñido del hielo traicionero que se quebraba bajo mi peso. No sabía hacia dónde iba, no tenía sentido de la dirección, solo sabía que no debía detenerme, que las sombras detrás de mí no eran meras alucinaciones, que si me demoraba un segundo más sentiría dedos huesudos aferrándose a mi cuello. No las escuchaba correr. Ese era el problema. Sabía que me seguían, que se deslizaban entre los árboles sin esfuerzo, que sus cuerpos flotaban sobre la nieve como si el peso de la existencia no les afectara. De vez en cuando, un susurro llegaba hasta mi oído, pronunciando mi nombre con un eco gélido que parecía venir de todas partes y de ninguna. Oía el crujido de la madera cuando sus dedos rasgaban la corteza de los árboles, el leve aleteo de algo que no tenía alas pero que se desplazaba con la facilidad de una ave nocturna. La cabaña pareció como una mancha oscura entre la nieve, una estructura desvencijada que apenas se mantenía en pie. Sus ventanas estaban cubiertas por tablones carcomidos, la puerta colgaba de una bisagra oxidada. No pensé, no razoné, simplemente me lancé hacia ella, empujando la entrada con el hombro y cayendo de bruces en un suelo de madera podrida. Dentro, la oscuridad olía a polvo antiguo y humedad rancia. Había una mesa volcada, sillas rotas, estanterías vacías. Todo indicaba que nadie había estado allí en años, quizás décadas. Pero yo no buscaba compañía. Buscaba armas. Mis manos recorrieron la penumbra con la desesperación de un hombre ahogándose. Encontré una caja de herramientas abierta, oxidada por el tiempo. Dentro, una navaja mellada, unos clavos torcidos y, lo más importante, una hacha vieja, su mango astillado, su hoja embotada pero aún capaz de partir algo más blando que la madera. La sostuve con ambas manos, sintiendo su peso, y por primera vez desde que había escapado, respiré. Fue entonces cuando oí el primer rasguño. Un roce sutil en la pared exterior, como si algo, con garras demasiado largas para pertenecer a un ser humano, estuviera tanteando la superficie de la cabaña, explorándola, buscando una entrada. Luego, otro sonido, esta vez en el techo, un crujido ligero, el peso de algo que no debería estar ahí. Me hice pequeño en la oscuridad, mi espalda pegada a una esquina. El hacha en mi regazo. Mi aliento era un fantasma blanquecino en la penumbra. Los susurros comenzaron. No los entendía del todo, no eran palabras que mi mente pudiera procesar con facilidad, pero había promesas en ellos.
Promesas de hielo eterno, de cuerpos enterrados en la nieve, de una quietud que jamás sería perturbada. El fuego. La idea surgió como un relámpago. El fuego. Ilinka había hablado del invierno como si fuera un dios hambriento, y si el invierno tenía devotos, tenía que haber algo que los destruyera. Escarbé en los cajones con manos temblorosas hasta que mis dedos tocaron algo áspero. Una caja de cerillos. Apenas quedaban 3. El primer intento fue un fracaso. La cerilla se quebró entre mis dedos temblorosos. El segundo prendió, pero se apagó con una brisa imperceptible antes de tocar la madera del suelo. El tercero, mi última oportunidad, ardió con un chisporroteo vacilante. No esperé. Me lancé contra las viejas cortinas mohosas, presioné la llama contra la tela y vi cómo el fuego comenzaba a propagarse, con la torpeza de un animal recién nacido que pronto descubriría su poder destructivo. Las brujas aullaron. No fue un grito humano, ni siquiera un sonido que pudiera compararse con algo terrenal. Fue un chillido que hizo crujir la cabaña, que se filtró en mis oídos y resonó en mi cráneo como una barrena de hielo. Aferré el hacha con una mano, me cubrí la cabeza con la otra y, sin mirar atrás, atravesé la puerta ardiendo. El mundo era fuego y nieve. El aire se llenó de hollín y chispas. La cabaña era una pira funeraria, su luz anaranjada proyectando sombras grotescas en la nieve. Las figuras encapuchadas se retorcían en la penumbra, algunas inmóviles, otras huyendo hacia los árboles con movimientos antinaturales. Pero no todas se habían ido. Algunas aún me perseguían. Corrí. Corrí con la certeza de que cada paso que daba en la nieve podría ser el último. El bosque se abrió ante mí como un túnel de sombras y ramas afiladas, y en la distancia, entre la neblina helada, vi las luces del pueblo. No supe cómo llegué. No sentí la transición entre el bosque maldito y las calles heladas. Solo recuerdo haber tropezado en la plaza principal, mi cuerpo cayendo contra la nieve, mis manos arañando el suelo en un intento de levantarme. Estaba cubierto de ceniza, de sangre propia, de escarcha. Alcé la vista, buscando ayuda. Los rostros que me observaban no mostraban sorpresa, ni compasión, ni horror. Solo indiferencia. Viejos con abrigos gruesos. Mujeres con pañuelos oscuros. Hombres con las manos enterradas en los bolsillos. Sabían. Lo habían visto antes. Nadie se acercó. Nadie dijo nada. Solo me miraban con esos ojos vacíos, con esa resignación impasible. Y en ese momento lo entendí. No era el primero y tampoco sería el último. El pueblo no me ayudó. Sabían lo que ocurría en los bosques, en la cueva, en la nieve. Sabían lo que me acechaba, lo que me seguía con un hambre antigua y helada, pero no hicieron nada. Solo me miraron con esa expresión vacía, esa resignación tallada en piedra, como si mi destino estuviera sellado desde el momento en que puse un pie en ese sitio maldito. Me tambaleé, dejando un rastro de ceniza y sangre sobre la nieve sucia. Mi aliento era humo, mis manos temblaban alrededor del hacha. El fuego había funcionado. El fuego era lo único que podía matarlas. Entonces la sentí. No la vi primero, la sentí. Un cambio en el aire, un descenso aún más cruel de la temperatura, como si el propio invierno se contuviera la respiración. No había viento, no había sonido alguno, solo la presión de algo grande y antiguo mirándome. Cuando la vi, comprendí que no había terminado. Ilinka ya no fingía. Ya no llevaba la máscara de la chica de mejillas sonrojadas y sonrisa dulce. Lo que estaba frente a mí no era humano. Su piel, antes tersa y cálida, se había vuelto un mármol quebrado, surcado por fisuras que exudaban algo oscuro y gélido, como si su cuerpo estuviera hecho de la misma esencia de la tormenta. Sus ojos, aquellos ojos que alguna vez fueron un reflejo del cielo invernal, ahora eran pozos vacíos, bocas abiertas al abismo, parpadeando con la promesa de la nada. Me habló, aunque su voz no era un sonido, sino un eco en mi mente, un susurro de escarcha arañando mis huesos. Me dijo que ya no tenía sentido correr, que el invierno reclamaba lo que era suyo, que el fuego era un acto desesperado, un latido insignificante en la inmensidad de la noche eterna. Y luego se movió. No caminó. No corrió.
Simplemente estuvo sobre mí en un parpadeo. Su mano me alcanzó antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco en el pecho que me lanzó contra los restos de una iglesia en ruinas. Sentí el crujido de mis costillas al impactar contra una columna de piedra, el aire escapando de mis pulmones en un jadeo ahogado. El hacha se deslizó de mis dedos y quedó fuera de mi alcance. Su sombra se extendió, se deslizó como un manto vivo, como un humo denso que se aferraba al suelo y subía por mis piernas, envolviéndome, atrapándome en su frío que no era solo ausencia de calor, sino una cosa viva que drenaba la fuerza, la voluntad, la razón. Las otras brujas surgieron de la nieve, deslizándose con movimientos imposibles, flotando en la penumbra, rodeándome. Sabían que había huido, que las había herido, que había quemado su refugio, pero ahora era el final. Ahora no había más caminos, más escapatorias. Me incorporé, apenas sosteniéndome sobre una rodilla. El fuego era la clave. Mi mano temblorosa buscó en mi abrigo hasta encontrar la caja de cerillos. No quedaban muchos, pero no necesitaba muchos. La bruja sonrió. Sus labios se partieron, dejando ver un interior oscuro, cavernoso, sin dientes, sin lengua, solo un túnel sin fin. Se inclinó sobre mí, lista para consumir, para devorar, para tomar lo que le pertenecía. Encendí el cerillo. La llama danzó en la oscuridad, frágil, diminuta, pero suficiente. Ella chilló, más de rabia que de miedo, y se apartó un instante. Fue todo lo que necesité. Me lancé sobre el hacha, la aferré con ambas manos y, con un grito que no reconocí como mío, la hundí en su pecho. El mármol de su carne se quebró, una grieta recorrió su torso como un rayo negro extendiéndose en el hielo. No sangró. Algo más oscuro y denso se filtró de la herida, una niebla que olía a muerte y a noche sin amanecer. Apreté los dientes, encendí otro cerillo y lo dejé caer sobre ella. El fuego la envolvió. Y gritó. El sonido rasgó la noche, vibró en las paredes de la iglesia en ruinas, se coló en cada grieta de la tierra. No era un grito de dolor. Era un alarido de furia, de desafío, de algo que sabía que estaba siendo destruido pero que se negaba a aceptarlo. Las otras brujas comenzaron a retorcerse, a retroceder, a deshacerse en sombras. No podía detenerme. Tomé una antorcha caída, la empapé en un charco de aceite viejo y prendí más fuego. Las llamas se alzaron en la nieve, devorando la iglesia, lamiendo las sombras. Me lancé contra ellas con el hacha en una mano y el fuego en la otra. La nieve se tiñó de negro y rojo. Ellas chillaban, se evaporaban como cenizas arrastradas por el viento. El pueblo no hizo nada. Solo miraban desde la distancia, impasibles, como si supieran que esto debía ocurrir, que siempre ocurría, que este era el ciclo del invierno y el sacrificio. Cuando todo terminó, cuando el último grito se extinguió y el último cuerpo se disipó en la noche, me desplomé sobre la nieve, jadeante, cubierto de cenizas y sangre ajena. Pero no podía quedarme. Mis piernas protestaron cuando me puse de pie. Caminé. Luego corrí. Busqué la estación de tren como un condenado buscando redención. Cuando el tren arrancó, miré por la ventana. Y la vi. De pie en la distancia, entre la nieve humeante y las cenizas flotantes, Ilinka me observaba. Su cuerpo estaba quemado, pero sus ojos brillaban. No con fuego. Con algo más antiguo, algo más paciente. Algunos días después, ya estaba de vuelta en México. El calor era un contraste absurdo, con un sol abrasador en un cielo azul impoluto. Intenté convencerme de que todo había terminado, de que había escapado, de que era solo un mal recuerdo. Pero una noche, mientras revisaba mi teléfono, encontré una foto que no recordaba haber tomado. Ella y yo, en el lago congelado. Ella sonreía, y sus ojos imposibles me miraban a través de la pantalla.